Con mi gente, una propuesta diferente que te ofrece la parroquia San Francisco de Asís en Cárdenas, pero quiere ser de todas las personas que aman la Iglesia Episcopal en Cuba. Con mi gente. 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 Hola mi gente, estamos de regreso en una nueva edición del espacio que te conecta a las historias de vida y el ministerio de personas valiosas para la Iglesia Episcopal en Cuba. Una oportunidad de conocer la historia que no está escrita en los libros, esa que a veces pasa desapercibida. Estamos solo a un clic de distancia, acompáñanos. Hoy no voy a dar mucho preámbulo de nuestro invitado, porque él tiene mucho, pero mucho que contarnos. Son 45 años de ministerio ordenado en la Iglesia Episcopal en Cuba. Bienvenido, Reverendo Iván González Tacé. Un privilegio tenerle con nosotros. ¿Quién es Iván González Tacé? Pues un hombre de 76 años cumplidos, nacido el 23 de agosto de 1947 en la ciudad de Santiago de Cuba. Tanto mi padre como mi madre provenían de familias pobres. Él, nacido cerca de Contramaestre, en la actual provincia de Santiago, y ella, nacida en la Sierra Maestra, actual provincia Granma. Desde muy pequeño me incliné hacia lo espiritual. Siempre intuí un poder superior que se manifestaba en todo lo existente. A medida que aumentaba en edad, esa certidumbre se acentuaba, y a pesar de ser un joven como todos los demás, experimentaba en mí un algo que no llegaba a comprender, pero que sabía me guiaba en todos mis caminos. Pero la experiencia que me llevó definitivamente a Dios fue mi entrega o conversión durante un culto nocturno en la iglesia metodista de Marianao, siendo el predicador el entonces reverendo Armando Rodríguez Borges, quien más tarde llegaría a ser el obispo de la Iglesia Metodista en Cuba. Era entonces un adolescente y, estando en el servicio militar obligatorio, conocí a quien sería mi esposa para toda la vida, Odette Naranjo Colón. Formalizamos nuestro matrimonio por lo civil el 9 de abril de 1966 y por la iglesia, solitos los dos, el día 26 del propio mes, siendo el mismo reverendo Armando Rodríguez quien nos declaró esposo y esposa. De modo que en este año cumplimos ya 57 años de matrimonio. De nuestra unión nacieron 4 hijos, Emmanuel, Valeria, Justa Elizabeth, más conocida por Justica, y Damaris. Emmanuel y Valeria fueron bautizados en la iglesia metodista por el reverendo Armando Rodríguez, Justica en la iglesia ortodoxa rusa por el ya finado reverendo Julio Domínguez, y a Damaris la bauticé yo mismo en Florida, Camagüey, estando ya ordenado como diácono. Quiero aclarar algo muy importante. Nosotros no escogemos a Dios. Es Dios quien nos escoge y lo hace por su pura gracia, no por méritos nuestros, no por nuestras virtudes. El hecho de ser llamados por Dios al sagrado ministerio no significa que somos santos. Todos cometemos errores aún después de nuestro llamamiento y ordenación, pero la gracia de Dios, su bondad inmerecida, nos impulsa hacia adelante y nuestras mentes y corazones avanzan hacia donde Él quiere. Yo no soy santo. No soy santo en el sentido en que popularmente se entiende. Alguien desprovisto de defectos, inmaculado, total y absolutamente puro. No, yo no estoy desprovisto de defectos. No soy inmaculado, pues he cometido errores, pero puedo decir como San Pablo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por lo tanto, como también dijo el apóstol, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo llegas a la Iglesia Episcopal? Y luego,
¿cómo te percatas de que tienes un llamado al ministerio ordenado dentro de la iglesia episcopal? En una ocasión fuimos invitados por el reverendo Julio Domínguez a un oficio en la Catedral de la Santísima Trinidad y aceptamos la invitación. Recuerdo que ese día oficiaron el reverendo Manuel Chávez y el entonces obispo José Agustín González. Y ahí se inició otra etapa en mi vida. La liturgia nos atrapó y nos convenció de que nuestro lugar estaba allí. Pasó el tiempo. Tanto Odette como yo ya militábamos en la iglesia episcopal, habiendo sido confirmados por el obispo José Agustín, y yo trabajaba en el Ministerio de Educación. Había ejercido como maestro en secundaria y en primaria, pero por razones de salud me encontraba realizando labor de oficina en el municipio de Educación en 21 y 4 en El Vedado. Mi experiencia en tal sentido no fue producto del intelecto ni de una emoción pasajera. Realmente sentí ese llamado y fue a través del Salmo 28:9. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Un buen día, el obispo José Agustín me llamó a conversar con él y me preguntó: ¿te gustaría ir a estudiar al seminario? Imagínese, ese era mi sueño, puesto que ya sentí el llamado de Dios desde hacía tiempo. Y fue así como, después de muchas peripecias para obtener mi baja del Ministerio de Educación, partimos Odette y yo con Emmanuel, Valeria y Justica para el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Llegamos un 2 de octubre de 1972. Recuerdo que ese mismo día se mudaba el reverendo Juan Antonio González para el campo de trabajo que le había sido asignado por el obispo. Y así comenzó mi andar por el sendero que conduce al ministerio ordenado. Una vez en el seminario surgió en mí una gran pasión por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Me fascinaba, y aún me fascina, conocer el origen y desarrollo de sus diferentes libros, de su lugar en el canon, de todo lo relativo a cada uno y al conjunto. No me daba cuenta de que me estaba convirtiendo en un biblista, y llegó el día de la terminación de mis estudios. Habían transcurrido 4 años durante los cuales no me había esforzado yo, sino también Odette, quien tuvo que comenzar a trabajar como maestra luego de un breve curso de formación de maestros para apoyar la economía del hogar bien precaria a causa de la crisis económica que en esos tiempos afectó a la iglesia. Una cosa debo decir con toda la sinceridad de mi corazón: la certeza de que Dios me llamaba nunca fue puesta en duda por nosotros. Fui ordenado al diaconado el domingo 26 de noviembre de 1978 y al presbiterado el domingo 15 de noviembre de 1981. Cuéntanos un poco de tus experiencias en el Seminario Evangélico de Teología, que fue tu alma mater. ¿Cómo fue esa estancia allí y qué experiencias, qué recuerdos tienes de cosas importantes que pudiste aprender? Primero como estudiante y luego en tu fase de maestro, ¿no? Ya siendo entonces formador de otros estudiantes. En cuanto a mis vivencias en el SET, han sido muy enriquecedoras. Desde mi condición de alumno hasta mi profesorado en el mismo. Como alumno aprendí mucho. Tuve excelentes profesores. No puedo dejar de mencionar a Sergio Arce, Dora Valentín, René Castellanos, Francisco Norniella, Daniel Montoya, Ofelia Ortega, Pablo Odén Marichal, Israel Batista, José Garrido, Adolfo Ham. Yo llegué al SET con el deseo de aprender y de ellos aprendí y heredé la pasión por la investigación. Por otra parte, el profesorado le enseña mucho a uno. Aprendes a conocer más a los seres humanos a través de tus alumnos. Aprendes la necesidad de prepararte bien para que tus clases sean bien acogidas y produzcan los frutos que se anhela recoger, etc. Mi experiencia en el SET, puedo decirlo así, ha sido grandiosa a través de los años. Mira, ahorita nos estabas hablando sobre los sacrificios que tuvo que hacer Odette durante tus estudios en el seminario, todas las cosas que tuvieron, los ajustes que tuvieron que hacer debido a la situación económica que tenían ustedes en el hogar. ¿Cómo se vivió
la época difícil de la iglesia. ¿Qué significó para su familia? Porque muchas personas nos pueden contar esta historia quizás desde la vivencia de hijos, pero pocas personas nos pueden hablar todavía sobre esa vivencia desde el punto de vista de ser padres. ¿Cómo se vivió toda esa época de crisis en que se pensaba que la iglesia iba a cerrar? ¿Y cómo fue que ustedes perseveraron a pesar de las dificultades? Perseveraron en mantener su fe y en continuar su camino de servicio en la iglesia. Usted me pregunta sobre nuestra perseverancia en los tiempos difíciles para la iglesia en Cuba antes de los 90. Vienen a mi mente muchas cosas. El impacto a la familia fue muy duro. Fueron tiempos de discriminación y abierta violación de los derechos humanos de los creyentes. Ciertas carreras universitarias, como psicología por ejemplo, estaban vedadas. A los creyentes se les tildaba de oscurantistas, se les consideraba como contrarrevolucionarios, pues se enseñaba que la iglesia servía a los intereses de los poderosos. Cuando en las escuelas se hablaba de Félix Varela, por ejemplo, nunca se decía que había sido sacerdote. A los niños que asistían a las iglesias les metían miedo diciéndoles que les iban a quitar sus pañoletas de pioneros, y en muchos casos se llegó a hacerlo. Se profanaron templos. Hay testimonios de ataques de turbas contra templos en diferentes lugares. En nuestro templo, en Camagüey, entraron, rasgaron la bandera y con tiza escribieron en el altar: esta iglesia tiene ideología contrarrevolucionaria. Se enviaron numerosos pastores de diferentes denominaciones a las llamadas UMAP, unidades militares de ayuda a la producción, donde se les vejaba por causa de su fe. Se les negaba trabajo a las esposas y los hijos de los ministros. Mi esposa estuvo 19 años recibiendo negativas a sus solicitudes de trabajo secular. Valeria, nuestra hija, lo más que duraba en un trabajo era un mes. Entonces le decían que había reducción de plantilla y quedaba fuera. Y no solo a las esposas de los ministros, sino también a los mismos ministros. Viviendo en Florida, debido a la situación económica de la iglesia, que no tenía dinero suficiente para remunerar a sus ministros, fui en una ocasión al Central Agramonte para solicitar empleo en lo que fuera. Me recibió el jefe de personal y al saber que yo era ministro, me preguntó: ¿si le damos trabajo, usted deja la iglesia? Le contesté: no. Y me dijo: entonces no podemos darle trabajo. Me levanté de la silla donde estaba sentado, le dije muchas gracias y me fui. Pero hay más. Nuestros hijos Emmanuel y Valeria, como muchos otros hijos de pastores o cristianos en general, eran objeto de burla en las escuelas. Cuando Valeria terminó su preuniversitario en Sola, yo fui a buscar su expediente. El entonces director de la escuela, por quien siento un profundo respeto, me dijo: papá, usted puede leer su expediente. Así lo hice, y para sorpresa mía, me encontré con una valoración totalmente negativa de su actitud, anotada por un profesor. Cuando se lo comenté al director, me dijo: un momento. Leyó con detenimiento todo lo escrito y me dijo: pero esto no es verdad. Tomó entonces un bolígrafo, tachó en X lo anotado y escribió al margen, por error. Y entonces, bajo su responsabilidad, escribió positivamente todo lo relacionado con ella. Así y todo, la comisión que otorgaba las carreras decidió quitarle la que había solicitado y ya se le había otorgado, que era traducción e interpretación en lengua inglesa, y se la dio a otra alumna. Emmanuel, cuando vivíamos en Esmeralda, participaba en el área de ciclismo. El director del área le dijo que los religiosos no podían practicar deportes, pero me quejé ante el organizador del PCC en el municipio. Se tuvo una reunión entre Emmanuel, el organizador, el director del área de ciclismo y yo, y se le permitió continuar. Cuando Justica optó por la carrera de medicina, hubo sus problemas, pero finalmente se resolvieron. Y así, hay mucho más, pero nos llevaría horas. Hay tema para un libro. No puedo dejar de decir que solo gracias a nuestra fe pudimos resistir a toda esta situación.
En Florida, nuestros hermanos antillanos británicos, que eran el grueso de la congregación, nos ayudaron literalmente a sobrevivir. No puedo dejar de mencionar a personas como José Botswain, Edward Dawkins, Louis Brown, Horacio McDowell, Clara y María Thompson, Cleveland Reynolds, Herbert Martin, Joseph Griffith, Oliver, más conocido como Oliva, no recuerdo su apellido, Dulce María Gutiérrez, tía de nuestro hermano el reverendo José Ángel Gutiérrez, recientemente jubilado. Fue una época dura, muy dura, durante la cual llegaron al punto de tratar de aislarnos de nuestras amistades, a quienes llamaban y les amenazaban si nos seguían visitando. Algunos se retrajeron, pero otros se mantuvieron fieles a la amistad. Repito, gracias a la fe que desafía todo, sobrevivimos y aquí estamos. Gracias, reverendo, por abrirnos su corazón y contarnos esta parte de la historia que creo que muchas veces se pasa por alto. Se olvidan a veces los sacrificios. La gente tiende a hablar mucho de los éxitos, de los momentos de gloria, de los momentos, digamos, más alegres. Y muchas veces se tiende a olvidar que hubo capítulos tristes, capítulos grises también en la historia, pero sobre todo capítulos que hablan sobre fidelidad y perseverancia y principios y valores que se mantuvieron a pesar de la presión social, a pesar de la discriminación y de todas estas experiencias que ustedes tuvieron que vivir, y por supuesto de la situación económica en que se encontraba la iglesia y todas las consecuencias que eso acarrió para ustedes como familia, y que a pesar de eso supieron mantener viva la fe y mantener la esperanza de que las cosas iban a cambiar en algún momento. Así que muchas gracias por contarnos esta parte de la historia. Y ahora, amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. No se vaya. Desde el proyecto Sal y Luz de la Iglesia Episcopal de Cárdenas, te traemos entrevistas, testimonios, experiencias, memorias e historias de fe que te inspirarán y te conmoverán. Descubre cómo estas personas han enfrentado desafíos, superando obstáculos y luchando por sus creencias, y cómo puedes aplicar sus lecciones a tu propia vida. Con mi gente. Y seguimos entrevistando al reverendo Iván González Tace aquí en Con mi gente. Han sido 45 años de ministerio ordenado en la Iglesia Episcopal en Cuba. Eso es wow. Eso es bastante tiempo. Así que queremos saber un poco sobre las congregaciones que has podido atender durante este tiempo y quizás alguna experiencia que nos puedas contar de cosas que te han sucedido en las congregaciones, cosas que has podido aprender y que quieres de alguna manera transmitir a otras personas, a otros ministros que están sirviendo hoy. Son unas cuantas. Llegamos a Florida una noche de septiembre de 1977 para suceder al reverendo Julio Alonso Miliano, quien necesitaba tratamiento médico. Llegué como lector laico y fui ordenado al diaconado, como dije antes, el 26 de noviembre de 1978. De modo que fue la Iglesia La Anunciación la primera comunidad episcopal que atendí. Luego me asignaron Santa María de la Gracia en Céspedes y más tarde el Buen Pastor en Esmeralda y San Juan Evangelista en Vertientes. Siguieron Santiago Apóstol en Baraguá y San Lucas en Ciego de Ávila. Debido al derrumbe del techo de la casa pastoral en Florida, mientras estábamos en un campamento en La Habana, fui trasladado para Esmeralda, desde donde continué atendiendo todas las demás misiones. Luego de 6 años y a causa del traslado del reverendo Juan Ramón de la Paz para Guantánamo, fui trasladado para Camagüey con el fin de atender a la iglesia San Pablo. Entonces se me añadieron las iglesias San Lucas en Sibanicú, San Miguel en Nuevitas y San Pedro en Jobabo, San Jorge en Bártele y San Andrés en Manatí. Todas estas comunidades, debido a la falta de ministros, fueron atendidas por mí durante años, hasta mi traslado para Matanzas, donde atendí la comunidad de fieles a Jesús, hasta que nuevamente fui trasladado, esta vez para Santa Cruz del Norte,
para darle atención pastoral a la iglesia La Santa Cruz en esa ciudad. Finalmente, fui trasladado para La Habana, donde durante más de 20 años atendí la congregación del Calvario, hoy la Resurrección. Podemos decir, por lo tanto, que como ministro ordenado he atendido un total de 14 congregaciones. La experiencia ha sido rica y muy diversa. Cada congregación tiene sus características y el ministro que realmente quiera servir tiene que tener esto en cuenta. De lo contrario, fracasa. ¿Cuán significativo es para un ministro ordenado en la iglesia el apoyo de la familia? Creo que de eso tú nos puedes hablar desde tu propia experiencia. Un ministro está llamado al fracaso si no tiene el acompañamiento de su familia. Esposa e hijos tienen que ser una sola cosa con él. Mi familia ha sido fundamental en el cumplimiento de mi ministerio. Odette, Emmanuel, Valeria, Jutica, Damaris, hemos sido una sola cosa. Independientemente de nuestras particulares características como seres humanos, con nuestras muy variadas personalidades, hemos sido, repito, una sola cosa. Juntos hemos atravesado praderas, bosques, tembladeras. Juntos hemos atravesado océanos embravecidos, subido montañas. Juntos hemos llorado de alegría y de tristeza en ciertos y determinados momentos. Y juntos permanecemos aún hoy para la gloria de Dios. ¿Qué importancia ha tenido en su vida el rol de enseñar, el ser maestro? ¿Qué ha significado para usted? Quizás nos pueda regalar alguna anécdota que tenga sobre esto. Al respecto puedo decir lo siguiente. Un ministro tiene no solo que ser ministro, sino también maestro. Por lo menos así lo veo yo. Ahora bien, la enseñanza como tal, el magisterio, ha sido una pasión en mí. Me pide una anécdota. En cierta ocasión, hace algunos años, llegó al ser una persona. Había sido mi alumno cuando estudió allí, pero con el paso de los años, su rostro sí me parecía familiar, pero no recordaba su nombre. Cuando me vio, vino y me abrazó muy efusivamente. Su abrazo fue fuerte y yo le pregunté, ¿quién eres? Me miró y me dijo, profe, ¿no se acuerda de mí? Usted marcó mi vida. Y me dijo su nombre. Esas palabras suyas, usted marcó mi vida, no las he podido olvidar nunca. Para terminar, no podemos dejar de hacer esta pregunta. Me imagino que en la larga trayectoria que usted tiene de la iglesia, pues conozca muchísimos himnos. Pero ¿cuál sería un himno que, digamos, que marca de alguna manera su vida, un himno que tiene un significado especial, un himno que pudiera ser su favorito? ¿Cuál sería? Resulta difícil, pero hay uno que quisiera que cantase en el día que cierre mis ojos a esta realidad terrena. Porque Él vive. Fíjese en su letra. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba, porque Él triunfó. Porque Él vive, me encaro al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más solo por Él. Qué gozo hay al ver un niño, verle jugar y sonreír, pero aún mejor la certidumbre que en este mundo tan incierto paz tendrá. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted
por haber aceptado esta entrevista y por compartirnos tantas cosas de su vida, de su ministerio, de su familia, de su sentir tan profundo, ¿no? Le damos gracias a Dios por estos 45 años de servicio en la Iglesia Episcopal en Cuba. Y creo que si había un protagonista que teníamos que entrevistar, era usted también. Así que nada, amigos, así terminamos con Mi Gente, una forma diferente de contar el ayer y el hoy de la Iglesia Episcopal en Cuba desde las experiencias de sus protagonistas. Dios les bendiga.